Una estrategia sin resultados es pura ilusión. Un estratega sin resultados se queda en soñador. Ahora bien, vamos a ver, inspirados en la vida de José, que cada nivel de liderazgo te llevará a una nueva dimensión de influencia. Dice que José fue asesor de Faraón, administrador de la casa de Faraón y gobernador de la nación de Faraón. Permítame, por favor, explicarle lo que estoy tratando de transmitir. José estaba en la cárcel, preso, esclavo, sin un centavo, estaba paupérrimo, extremadamente pobre, sin ningún recurso, pero tenía una estrategia en mente. Le había dicho al copero: háblale de mí al faraón, porque José solo necesitaba una plática, una conversación, 20 minutos en presencia del faraón para pasar de la cárcel, del lugar más bajo de Egipto, al lugar más alto de Egipto, al palacio. Pero te quiero hablar del antes y después de la cárcel de José. Cuando José llega a Egipto, hay un egipcio llamado Potifar, jefe de la guardia del faraón, que lo compra para que sea su asesor. Y dice la palabra en labios del mismo José, cuando le informa a sus hermanos: vayan a decirle a mi padre que yo soy una persona de mucha influencia en Egipto, en el imperio económico más grande y más fuerte en ese momento de todo el planeta Tierra. Vayan a decirle que soy el asesor de Faraón, que soy el administrador de la casa de Faraón y que soy el gobernador de la nación de Faraón. ¿Dónde empezó todo? Administrando y asesorando una casa de Potifar. Si tú quieres vivir una vida de palacio, tienes que ser un buen administrador en tu casa, porque José, antes de administrar bien un palacio, administró bien una casa. En labios de Jesús: si eres fiel en lo poco, Él te pondrá en la abundancia. José empezó siendo el asesor de Faraón, desempeñando una función solo sobre una persona. Aquí su primer nivel de liderazgo estaba sobre una sola persona. Él asesoraba a Faraón, lideraba a una persona. Su estrategia era asesor. La palabra asesor viene de asesar, que significa asistir. Una persona que asesora es una persona que asiste a alguien más. En la antigüedad, un asesor era la persona que se sentaba junto al juez o junto al rey en una corte para asistirlo. Es decir, que cuando Faraón pidió que José se fuera a vivir al palacio, lo que pidió es que quería que José le asistiera en la corte. Este primer nivel de liderazgo requirió una primera dimensión de estrategia. Si voy a liderar a un hombre, necesito una estrategia: asesorarlo, asistirlo, sentarme a su derecha en el trono, en la corte, y darle mentoría, darle coaching, darle capacitación tú a tú, que es precisamente lo que ofrece la escuela online elestratega.com. Conectarnos tú a tú y poder mentorearte, asesorarte, asistirte. Pero José no solo se quedó en ese primer nivel de liderazgo y en esa primera dimensión de estrategia. Dice que luego pasó de asesorar a Faraón a administrar la casa de Faraón. Ya no era Faraón, era su casa. Ya no asesoraba, administraba. Segundo nivel de liderazgo, su casa. Segunda dimensión de estrategia, administración. Es diferente asesorar a una persona a administrar la casa de esa persona, en donde seguramente hay una esposa, hay hijos y quizás nietos. Es diferente el nivel de liderazgo y el nivel de estrategia. La palabra administrare viene de una palabra compuesta ad,
que significa hacia, ministrare, que significa minus. Se aplica a los ministros, a los que tienen aptitud y vocación de servicio, de hacerse minus, menos, con el objetivo de servir. Diría Juan el Bautista, de menguar para que otros crezcan. Un administrador es aquel que tiene la capacidad de hacerse minus, de hacerse menos, para servir a quien está administrando con el objetivo de ir hacia un punto. José administraba, se hacía menos porque iba hacia el gobierno. Hay personas que sirven, pero no van hacia ningún lado. Habemos personas que servimos, que nos hacemos menos, pero tenemos claro hacia dónde vamos. La palabra administración está muy relacionado con los ministros. Todo gobierno guatemalteco o de cualquier país se compone de un presidente en consejo de ministros o de un primer ministro y de su consejo de ministros. Ministros, ministrare, personas que saben de administración. El ministro de Salud, el ministro de Economía, el ministro de Finanzas, el ministro de Medio Ambiente, saben o deben de saber de cómo administrar los recursos en cada ministerio. Un ministro es una persona de gobierno, es un agente de reino. Lo más importante acá es que cuando tú empiezas a administrar algo, el rey empieza a confiarte una partida presupuestaria para el ministerio que te confió. Si tú eres ministro, pastor, apóstol, profeta, evangelista o maestro, si ejerces uno de los 5 ministerios, tienes que saber que a todo ministro se le asigna una partida presupuestaria en su ministerio para desarrollar y ejecutar los planes que el rey, que el jefe de gobierno de esa nación, en nuestro caso, del reino de Dios, tiene para poder expandir y gobernar su reino. Ahora bien, yo te decía que José pasó de asesorar a una persona a administrar la familia de esa persona. Su nivel de liderazgo iba creciendo y su estrategia también. Ya no solo asesoraba, sino que también administraba. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que asesora y administra? La que asesora solo dice qué hacer, la que administra sabe cómo hacerlo. Vamos a pasar al tercer nivel de liderazgo. Egipto, nación, país. Y esto implica una tercera dimensión de estrategia: gobernar. José ejerció liderazgo sobre Faraón, su casa y su país, pero tenía 3 estrategias: asesorar, administrar y gobernar. En la medida en la que tu nivel de liderazgo y de influencia crece, debe de crecer también tu estrategia. Ya lo dijimos, un estratega que no tiene resultados se queda en soñador. Y una estrategia que no tiene resultados es vana ilusión. José gobernaba Egipto. La palabra gobernar viene cibernética. Es una palabra muy familiarizada con los que aman la tecnología. ¿Saben lo que la palabra cibernética significa? Los jóvenes suelen decir, ando navegando o estoy navegando en internet. Porque la palabra gobernar de cibernética significa el arte de dirigir un navío, la habilidad de dirigir una nave. Una persona que gobierna es una persona que sabe dirigir una nave. Y los griegos aplicaban esa misma palabra a los que sabían dirigir la nave de un país, a los que sabían pilotear. Ya lo dice John C. Maxwell en la ley de la navegación. Cualquiera puede llevarte de un punto a otro, pero no cualquiera puede trazar una ruta. Y los que saben de gobierno son los que saben de trazar la ruta, los que saben llevarte de un punto a otro punto. Los que saben de gobierno son los que saben de dirigir. José empezó a liderar una nación porque sabía de dirigir, de gobernar. José ya había estado al frente de la casa de Potifar, ya había estado al frente de la cárcel de Egipto en condiciones muy desfavorables.
como preso y esclavo. Ahora, como asesor, como administrador, en condiciones más óptimas en un palacio, se le facilitó gobernar una nación. Si tú aprendes a asesorar, a administrar y a gobernar, vas a convertirte en un estratega de los altos niveles de los que fue José. Este libro, El Estratega, te ofrece las herramientas para que tú puedas, número uno, ejercer liderazgo sobre una persona, asesorando, mentoreando, dando clases, dando capacitaciones presenciales o en su caso online. Pero también te va a enseñar a poder administrar algo. Ya te dije que un administrador, a diferencia del asesor, no solo es el que dice qué hacer y cómo hacerlo, sino el que sabe cómo hacerlo y lo hace. Y un gobernador es aquel que su nivel de liderazgo y su nivel de influencia ha aumentado porque también ha aumentado su nivel de estrategia, su dimensión estratégica. Si aprendes que una estrategia tiene y debe dar resultados, has aprendido la fórmula más eficaz de poder influir y ser de beneficio para la expansión del reino de Dios. El Señor quiere darte habilidades extraordinarias para asesorar, es decir, para asistir, para sentarte a la par de personas muy influyentes en el gobierno, en la educación, en la política, en la empresa, en las áreas de la sociedad, en la iglesia. Pero también te quiere dar habilidades para administrar algo. Empieza con tu casa, empieza administrando tu economía sabiamente y vas a encontrarte, no de la noche a la mañana, sino en el proceso, porque un estratega sabe que las estrategias son simple y sencillamente un proceso progresivo de influencia. Quiero culminar haciéndote una exhortación. Inscríbete en la escuela online, elestratega.com, y danos la oportunidad de mentorearte y de asistirte para que puedas llegar a convertirte en un administrador de bienes ajenos y en un gobernador en el reino de Dios para la expansión del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque necesitamos, y con esto me despido en este episodio, necesitamos que los cristianos se vuelvan influyentes y que los influyentes se vuelvan cristianos. No te pierdas el próximo episodio. Vamos a hablar de las cualidades que debe de tener un plan estratégico.